Muy buenos días a todos. El día de hoy estaremos presentando la tercera conferencia de este ciclo de conferencias que se viene realizando, denominada Estrategias Didácticas y de Evaluación durante la Pandemia, que organiza la Secretaría de Educación del Estado de Campeche a través de la Coordinación Estatal de Evaluación. El día de hoy hablaremos sobre la conferencia de evaluación de las aulas y de las instituciones educativas, conducido por la doctora Gina del Pilar Pacheco Balán y como moderadora la doctora Gloria del Jesús Hernández Marín. Realmente nos
nos enorgullece, nos da mucho orgullo que participen académicos de distintas partes de la República. Ya las dos conferencias anteriores participó unos compañeros de Jalisco y de Toluca, y en esta ocasión se presenta la doctora Gina del Pilar Pacheco Balán con la conferencia Evaluación de las aulas y de las instituciones educativas. Les invitamos a que todos los viernes nos acompañen en punto de las 10 de la mañana a través de este ciclo de conferencias. Queda con ustedes la doctora Gloria Hernández Marín, que es la moderadora de esta conferencia. Adelante, doctora Gloria. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue por Facebook Live y la página de la Coordinación Estatal de Evaluación, profesores, directores, supervisores, asesores pedagógicos, autoridades en general. Muchísimas gracias por provocar estos encuentros ricos de experiencias, de saberes, en donde tenemos la oportunidad a través de estos medios tecnológicos de poder contactarnos, de poder vincularnos y poder conocer qué es lo que hacemos cada uno de nosotros a partir de nuestras experiencias áulicas en las instituciones, en estos espacios que nos provocan precisamente esto, seguir aprendiendo. Bienvenidos todos a este ciclo de conferencias virtuales, estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia, que muy bien acaba de mencionar el doctor Guadalupe, y muchas gracias, doctor, por provocar estos encuentros. Gracias al doctor Ricardo Alfonso Cocambranis, que también nos permite estos espacios en donde podemos llegar a los diferentes escenarios en los que nos encontramos. Tenemos salida por Zoom y salida por Facebook. Ya estamos revisando sus saludos, las telesecundarias, las secundarias, las primarias. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias por acompañarnos. Y en sintonía, pues tiene lugar la conferencia de hoy, evaluación de las aulas y de las instituciones educativas. Y me voy a permitir dar una semblanza de nuestra ponente, la doctora Gina del Pilar Pacheco Balán. Ella cuenta con estudios de doctorado en tecnología educativa, maestría en letras, maestría en lingüística aplicada en español. Cuenta con la distinción del perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional desde el 2013. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales en revistas de investigación, así como capítulos de libro de reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha participado también en diversos proyectos de investigación relacionados con la lingüística, del inglés, la enseñanza del inglés, las trayectorias escolares y la tutoría. Se ha desempeñado como gestor académico en el programa de lengua inglesa del 2008 al 2018 y durante su periodo de gestión se logró la evaluación por los comités institucionales de evaluación de la educación superior en su programa en nivel 1, así como la acreditación también del programa por COPAES. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las instituciones educativas y actualmente funge como directora interina de la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen. Y bueno, podría pasarme más aquí leyendo el currículum, sin embargo, he hecho un extracto de sus logros más actuales y pues sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente, doctora Gina del Pilar Pacheco Balán, con la conferencia Evaluación de las aulas y de las instituciones educativas. Les comento, tenemos 45 minutos para su exposición y en promedio 15 minutos para atender en el chat las preguntas y respuestas. Invitamos a nuestra audiencia a que vaya escribiendo durante la ponencia de la doctora Gina, que vaya escribiendo sus preguntas que posteriormente las deliberaremos. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Gina. Adelante, gracias. El micrófono es suyo. Gracias, doctora Gloria, por la presentación.
y agradezco profundamente al doctor Guadalupe Kubala la invitación y al doctor Ricardo Alfonso Cocambranis que promuevan este tipo de encuentros que nos permiten, como bien señalaba la doctora Gloria, compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Yo espero que esta charla sea más que una conferencia, que sea un diálogo, que iniciemos un diálogo y que se mantenga ese diálogo. Voy a dejar mi correo electrónico para que continuemos esta conversación, que espero que no concluya el día de hoy, y que mantengamos esa comunicación abierta respecto a lo que significa evaluar en las aulas y en las instituciones educativas. Bien, en principio de cuentas, ¿cómo vamos a organizar esta plática? Pues, por ejemplo, vamos a empezar con evaluación, los conceptos básicos de la evaluación, qué tipos de evaluación existen, los principios fundamentales, la evaluación propiamente en el aula, la evaluación en las instituciones y cerraremos con unas conclusiones. Para empezar, ¿en qué consiste la evaluación? La evaluación en el campo de la educación es un proceso. Es un proceso en el que tenemos que recopilar información acerca de una realidad educativa que nos permita orientar la acción y tomar decisiones. Esto es, toda evaluación tiene que ser un proceso que contribuya a la mejora. Eso es una de las cuestiones fundamentales que debemos de considerar para la evaluación. ¿Y por qué es importante? Porque nos permite identificar las dimensiones de los problemas y poder acercarnos a entender las posibles causas. ¿Dónde están esos problemas? Ubicarlos y también saber cómo podemos atacar esos problemas, ¿no? Acá, por ejemplo, esta imagen que a mí me causa muchísima gracia, donde la persona le dice, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba, van a subir ese árbol. Y tiene ya toda una serie de diferentes especies animales. ¿Qué animalito creen ustedes que sea capaz de subir el árbol? ¿Qué va a pasar con el pez? ¿No? Poder el pececito, imagínense ustedes al pobre pececito. ¿Será justo eso? ¿Será precisamente una evaluación? ¿Qué es lo que está midiendo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Se va a recopilar información al respecto y se va a buscar un proceso de mejora? Creo que la evaluación ha sido algo que nos ha causado escozor de alguna u otra manera cuando escuchamos simplemente la palabra evaluación y muchísimos estamos aterrados. Imagínense un niño, un joven que llega de repente y le ponen una evaluación y no sabe ni siquiera qué esperar de ella, ¿no? Entonces, vamos a tratar de quitar ese concepto o ese erróneo, esa forma de pensar equivocada que muchas veces se le ha dado a la evaluación o esa estigmatización que tiene la evaluación. ¿Qué propósitos tiene la evaluación? Pues desde luego va a tener diferentes propósitos. Puede ser para acreditar o certificar de un nivel o un curso escolar, cuando un chico pasa de un grado escolar a otro, o incluso, por ejemplo, en las certificaciones que se obtienen de idioma, de una lengua, ¿no? Entonces, si yo me quiero certificar en el aprendizaje de un idioma, pues existen diferentes certificaciones que se pueden hacer y donde van a decir qué nivel de dominio de ese idioma tengo, ¿no? Seleccionar estudiantes con un desempeño, ¿sí? El simple examen de admisión que se hace para el ingreso a diferentes grados académicos, que se hace para la preparatoria, que se hace para el nivel superior, nos permiten identificar y nos permiten conocer exactamente con qué clase de estudiantes vamos a trabajar. Y ese es una evaluación, ¿sí estamos? Y esa evaluación nos permite saber exactamente cuáles son las áreas, las fortalezas que tiene cada uno de nuestros estudiantes que ingresan al ciclo escolar y cuáles son sus áreas de oportunidad. También se utiliza para establecer intensivos a los maestros o a los estudiantes. Por ejemplo, si una beca yo le quiero ofrecer y tengo que seleccionar el promedio, pues obviamente tengo que hacer una evaluación de cuáles son los mejores promedios o quiénes tienen los mejores promedios. Un incentivo, un profesor, y ustedes creo que están familiarizados con la carrera docente. Y lo mismo sucede en el nivel superior con el famoso programa para el desempeño al estímulo del profesorado, el SDPET, o como le llaman muchos, ¿no? Es de pleito, es una tortura, pues le llaman de diferentes maneras, porque al final de cuentas es un proceso sobre el que tienen que transitar para que puedan obtener un beneficio, un incentivo económico, ¿no? Tomar decisiones de mejora en las escuelas o en los sistemas educativos. Definitivamente, si después de ser o de recibir una evaluación se reciben observaciones, esas observaciones, lejos de verse como, me están señalando, me están apuntando, me están diciendo, son mis áreas de oportunidad, son las áreas de oportunidad sobre las que debo de trabajar precisamente para mejorar y lograr el estándar esperado, ¿no?
dentro de mi institución. Y la rendición de cuentas, algo muy, muy importante. Creo que una cuestión que no debemos de olvidar es que las instituciones públicas dependemos de los subsidios, tanto federal como estatal. Y la realidad es que tenemos que rendir cuentas. ¿Y cómo rendimos cuentas? Con los egresados que concluyen un ciclo, un nivel educativo, un grado. Pero esa rendición de cuentas debe de ser lo más real posible, ¿no? Entonces, hace muchísimos años recuerdo que se decía que de cada 100 niños que empezaban la educación básica o la educación primaria, solamente 5 lograban concluir un grado de licenciatura. La verdad, no he checado los datos estadísticos recientemente para saber si efectivamente, porque eso hay que hacer un seguimiento generacional y requiere un proceso de investigación bastante largo y extensivo. Y medir la trayectoria escolar. Sin embargo, creo que sí es importante que esos estudios de trayectoria escolar se hagan o se mantengan o se lleven a cabo para saber exactamente cuál está siendo la rendición de cuentas que tenemos en nuestras instituciones. ¿Cuántos tipos de evaluación hay? Pues hay 2 tipos de evaluación de acuerdo a la importancia, ¿no? O la finalidad que tienen esas evaluaciones. Por un lado, tenemos las evaluaciones sumativas, que son las llamadas de alto impacto y que tienen una consecuencia. ¿Por qué se llaman de alto impacto? Porque van a tener consecuencias directamente en quien las recibe. Por ejemplo, una evaluación sumativa es la que dice que un estudiante puede pasar de un ciclo escolar al otro. Una evaluación sumativa es la que dice que alguien puede tener un ingreso a un grado superior. Una evaluación sumativa es también aquella que recibe un docente y que dice, bueno, de este nivel depende tu ingreso económico, de este nivel va a depender el incentivo que vas a recibir. Esa es una de alto impacto porque al final de cuentas está afectando directamente a quien está recibiendo la evaluación. Sin embargo, independientemente del tipo de evaluación que se tape, debe de ser una herramienta para mejorar. ¿Sí estamos? Entonces, el otro tipo de evaluación que existe, pues es las formativas o diagnósticas. Las formativas o diagnósticas también que son consideradas de bajo impacto, ¿por qué? Porque no van a tener una incidencia. El único propósito es generar una retroalimentación e identificar oportunidades de mejora para quien las está recibiendo, ¿sí? No van a tener incidencias, no van a permitir que yo le dé una promoción a alguien, no van a hacer que yo promueva un ciclo escolar al otro, al siguiente, no. Esas evaluaciones formativas son las que debemos de tener dentro de nuestras aulas. Y también las podemos aplicar dentro de nuestras instituciones y sabemos exactamente qué es lo que estamos midiendo, cuáles son los indicadores que queremos medir. ¿Vale? Bien. Desde la perspectiva de los nuevos procesos educativos de evaluación, es un proceso. Es un proceso que implica la selección de formas, instrumentos de acopio de información y de evidencias que me van a permitir conocer cuál es el desempeño del estudiante. Y eso, a su vez, me permite contrastar cuáles son los resultados y las intenciones, dependiendo del objetivo que yo haya trazado para ese curso, para ese ciclo o para todo ese periodo escolar, ¿sí? 3 aspectos fundamentales que siempre deben de existir dentro de la evaluación son la validez, la confiabilidad y la transparencia. La validez. Válido significa que mida exactamente aquello que quiere medir. Vámonos a remontarnos otra vez de nuevo a la primera diapositiva donde estaba la imagen de la persona que le estaba pidiendo a los diferentes animalitos que se subieran al árbol. La evaluación iba a ser justa y que todos se tenían que subir al árbol. ¿Creen ustedes que esa evaluación es válida? Yo espero que muchos de ustedes digan no, de ninguna manera, porque para empezar, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué es lo que quiere medir? ¿Hay algo verdaderamente que diga, voy a medir esto y lo voy a medir de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a la generalidad del grupo, de acuerdo a la especie, animal? No hay nada de eso, ¿no? Entonces, para que se considere válida, una evaluación debe de medir exactamente aquello que quiero medir o aquel objetivo que yo estoy persiguiendo. Confiabilidad. Las evaluaciones también deben de ser confiables. Esto es, una evaluación se debe de aplicar dentro de un contexto y bajo las mismas circunstancias debe de arrojarme exactamente los mismos resultados. Una de las cuestiones también importantísimas, ¿y por qué existen? Porque a final de cuentas sí me arrojan lo que yo quiero ver o lo que yo quiero saber.
¿Qué pasa, por ejemplo? Son pruebas, digamos, estandarizadas y que ya han sido probadas esa confiabilidad. Pruebas de ello pueden ser las pruebas enlace, la planea, la de PISA, diferentes evaluaciones, incluso, por ejemplo, aquellas que les comentaba en el caso de las certificaciones de idioma que hace la Universidad de Cambridge, que hace Trinity, que hace el IELTS, o sea, independientemente de cualquiera que sea, son confiables porque me van a arrojar si los estudiantes son expuestos bajo las mismas circunstancias a resolver precisamente esas evaluaciones, van a arrojar los mismos resultados. Y transparentes. ¿Qué significa que sea transparente? Una evaluación debe de ser de conocimiento de todos. Una evaluación no se puede mantener oculta o no se debe de mantener oculta, debe de compartirse la información con todos. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante que exista esa transparencia, porque a final de cuentas tiene que permear a todos los actores del proceso educativo. Bueno, ¿qué caracteriza una evaluación en el aula? Una evaluación en el aula la caracteriza el hecho de que sea continua, ¿sí? Que se realice constantemente a todo lo largo del ciclo escolar, sistemática. Voy a diseñar y a partir de métodos y estrategias e instrumentos congruentes entre sí, congruentes con el objetivo de aprendizaje que yo estoy persiguiendo. Integradora. Fíjense ustedes que una de las, me llamó mucho la atención una ocasión que tuve la oportunidad de ver en Europa un caso de una actividad integradora con estudiantes de educación básica en el que trabajaron un proyecto en conjunto, el profesor de historia y la profesora de lengua. La profesora de lengua iba revisando la parte del idioma, donde tenían los estudiantes que escribir adecuadamente, sin errores ortográficos, cuidando la puntuación, el vocabulario que fuera adecuado. Y el profesor de historia, porque les pidió, entre ambos le pidieron a los chicos que tenían que crear una página, unos blogs también en internet, donde tenían ellos que exponer una parte de la cultura, o los lugares culturales o los lugares históricos de su zona. Y entonces los niños tenían que hacer entrevistas, tenían que hacer videos, tenían que tomar fotografías y poner la mejor fotografía, el mejor video, lo mejor, y hacer ahora sí que una descripción de el sitio, de por qué era un sitio histórico, de por qué se consideraba un sitio histórico y cultural dentro de su región. Y esto también lo tuvieron que compartir con niños de otro país para darles a conocer parte de su cultura. Entonces hicieron un intercambio con niños peruanos también de educación básica, de primaria, y fue la verdad fue enriquecedor, fue muy, muy enriquecedor ese proyecto. Y me parece que esto de que la evaluación sea integradora, pues resulta mucho más provechoso para el estudiante porque tiene que desarrollar diferentes habilidades, no solamente en un área de conocimiento, sino integra todas las áreas de conocimiento o diferentes áreas de conocimiento para sacar adelante el proyecto. Además de que también contribuye al trabajo en equipo, porque eso obviamente no lo puede hacer un estudiante solo, sino tienen que trabajar en conjunto. Flexible. ¿Por qué una evaluación o las evaluaciones deben de ser flexibles? Porque a final de cuentas, lo que nosotros tenemos que considerar es, si lo que yo estoy haciendo en este momento no funciona, tengo que buscar otra alternativa, tengo que encontrar una alternativa que me permita realmente valorar cuál es el progreso del estudiante, cómo está trabajando y adaptar, si estamos, la forma en la que yo estoy evaluando a los estilos o de la generalidad del grupo, de la mayoría del grupo. Entonces, y participativa. Participativa porque involucra a todos. Involucra a los directivos, involucra a los docentes, involucra a los estudiantes y a los padres de familia. Entonces, todos deben de ser conocedores de qué se está evaluando, cómo se está evaluando y por qué se está evaluando. ¿Sí estamos? Entonces, esto, en la medida en la que tengamos toda esta perspectiva y todos estemos bajo, porque al final de cuentas todos perseguimos el mismo objetivo, que el estudiante logre habilidades, conocimientos, actitudes, valores, desarrolle todas esas competencias. Y una vez que lo logre y lo consiga, pues entonces ya estamos del otro lado, ¿no? ¿Sale? Bien. Siguiente. De acuerdo a los actores que participan en la evaluación, puede ser la autoevaluación, yo creo que esto ya lo han escuchado antes, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación cuando el estudiante se evalúa a sí mismo. Bueno, para que un estudiante se pueda evaluar a sí mismo, uno de los aspectos que se deben de cuidar es, desde el momento en el que yo dejo la tarea,
le tengo que decir al estudiante exactamente qué es lo que yo voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar, cuáles van a ser esos criterios que van a permitirle a él obtener la máxima puntuación. Y esto, al final de cuentas, genera una corresponsabilidad, porque yo te estoy diciendo exactamente, tienes que hacer tal actividad, pero yo quiero que la hagas bajo estos parámetros y con estos lineamientos. Si tú la haces de esta manera, pues obtienes esta calificación. Si la haces de esta forma, obtienes esta otra. Y si la haces así, así y asado. Entonces, las rúbricas o las listas de verificación son muy útiles cuando se pretende o se quiere que el estudiante se autoevalúe. Y lo mismo sucede con la coevaluación. No le puedo pedir a un compañerito que, bueno, evalúa lo que dijo tu compañero o evalúa lo que hizo tu compañero. No, si no tiene bajo qué parámetros o con qué criterios se va a hacer esa coevaluación. Y lo mismo sucede con la heteroevaluación. Sea cualquiera de estas, es importante que se consideren cuáles son esos criterios, cuáles son esos parámetros sobre los que yo voy a medir, cuáles son esos indicadores y cómo van a estar organizados y de qué manera el estudiante tiene que saber exactamente qué es lo que le va a permitir obtener el máximo puntaje y qué puede suceder si no se esfuerza y no hace lo posible por obtener ese máximo puntaje, ¿no? De antemano. Por eso decimos que la evaluación no debe de ser una sorpresa, no tiene que ser una sorpresa, sino es el resultado de todo un proceso, de algo que ya se planificó con anticipación en función del objetivo de aprendizaje que yo estoy queriendo conseguir. Bueno, ahora que hablamos de las cuestiones de las competencias o que hablamos de las diferentes formas de evaluación. ¿Qué es lo que se evalúa? La evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño no es otra cosa más que enfrentar al estudiante a situaciones reales. Y vuelvo de nuevo a cuenta el ejemplo que les ponía de los niños escoceses y los peruanos que hicieron esto. Ahí evaluaron desempeño, porque a final de cuentas, los estudiantes tuvieron que poner todo su conocimiento en uso para poder sacar adelante ese proyecto y poder compartirlo con otros niños de su mismo nivel educativo. Entonces, las evaluaciones de desempeño acercan a los estudiantes a situaciones reales de su contexto. Entonces, esto es algo que se debe de perseguir, algo que se debe de hacer en las instituciones educativas. Estoy completamente convencida de que en la medida en la que nosotros vayamos influenciando, imagínense si estos tipos de actividades se vienen planificando, se van haciendo desde que los niños están en la edad en la educación básica, cuando llegan al nivel profesional, pues obviamente, no sé, va a ser completamente, pues cosa de nada, ¿no? Hacer un proyecto, desarrollar algo que permita o que les permita encontrar la solución de un problema de su comunidad, de su área, de su región, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación del desempeño realmente no es otra cosa más que eso, acercar al participante o a quien se está evaluando a una situación real. Bien, ¿qué es lo que debe de seguir o cuáles son las características deseables que debe de tener esta evaluación de desempeño? Que la tarea corresponda con las intenciones de enseñanza. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? Y respecto a esas intenciones que yo tenga, pues obviamente tiene que corresponder la tarea. Que la tarea demandada representa el contenido y los procedimientos que se esperan conseguir de los estudiantes. También lo mismo, ¿sí? Que la tarea permita a los estudiantes demostrar su progreso y las habilidades. ¿Ustedes creen que los niños no tuvieron que hacer o no demostraron su progreso y sus habilidades? Claro, porque este proyecto no se llevó a cabo, digamos, no se lo dejé hoy para el día de mañana, no, sino fue un proyecto que se le fue dando forma a lo largo de 6 semanas. Durante 6 semanas estos niños estuvieron haciendo ese proyecto para que pudieran obtener esos resultados. Que se empleen tareas reales, auténticas en la medida de lo que sea posible, desde luego. Esa es una de las cuestiones más importantes de la evaluación del desempeño. Y acá no me voy a poner o no me voy a detener a leer todos estos métodos porque yo estoy segura de que ustedes conocen. Esta es una lista enunciativa nada más. No, ni limitativa ni exhaustiva de ninguna manera, porque yo estoy segura de que conocen otros métodos a través de los que se puede evaluar, ¿no? Entonces, pero algo sí que quiero mencionar que es importantísimo dentro de la evaluación es el feedback o la retroalimentación. Cuando nosotros trabajamos con evaluación o cuando evaluamos, realmente lo importante es darle a conocer al estudiante en la medida de lo posible, lo más pronto posible,
su feedback. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Yo recuerdo cuando estaba en la educación básica, en la primaria, ¿no? Y presentabas un examen y ya querías saber de inmediato, y tú querías saber cuál era tu resultado. O hacías una tarea, realizabas un ejercicio y de inmediato tú le ibas y le preguntabas al maestro, oiga, ¿cuánto saqué? O ¿cómo me fue? O ¿qué hice bien? O ¿qué hice mal? ¿No? ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso es lo que se espera. Si nosotros le decimos al estudiante, ya hasta que finalizó, concluyó el ciclo escolar, ay, mi vida, sacaste 50, no pasaste, pero mira, por esto y por esto, por esto, ¿le va a servir? ¿Va a ser de utilidad? ¿Va a poder hacer algo ya en ese momento, ya que ha reprobado el curso? No, por eso de cada tarea o de cada actividad que se hace, el estudiante debe de recibir un feedback, independientemente de cualquiera que ésta sea. Debe de recibir esa posibilidad de saber cuáles son sus áreas fuertes o cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad. ¿Sí estamos? Y también esa cuestión, ¿no? Se trata de quitar de la cabeza, ay, todo lo hice bien, no, todo lo hice mal, porque no es así. Siempre, cada vez que se hace alguna actividad, pues hay cuestiones que van a salir muy, muy bien y que van a estar muy bien hechas y que a lo mejor, pero siempre, siempre hay la posibilidad de mejorar. ¿Vale? Eso es algo que yo utilizo mucho siempre cuando doy clases de lengua o de enseñanza del inglés, y que les comento a mis estudiantes, there's always room for improvement. Siempre hay la posibilidad de mejorar. Entonces, y bueno, y otra de las cuestiones que también me gustaría traer a colación aquí respecto a las evaluaciones es que a veces se ha satanizado al examen. ¿Qué se piensa del examen? Ahora, pues muchas personas piensan, no, cruz, que se vaya el examen y que venga cualquier otro medio de evaluación, que no sea el examen. Ya no hay más examen. Es mentira. Un examen bien elaborado, bien diseñado, bien estructurado, precisamente persiguiendo un objetivo, nos va a dar muchísima información que nos puede decir exactamente si el estudiante está siendo capaz de reconocer, de identificar, de analizar, si ha consultado información, si ha leído respecto a un tema. Entonces, el examen de ninguna manera está prohibido. Es uno de los muchos métodos o de los muchos medios o de los muchos instrumentos que podemos utilizar, pero hay que tener cuidado, claro, desde luego en cómo se diseña. Un examen no debe tener preguntas ambiguas, debe de ser y debe de seguir los mismos parámetros que cualquier otro modelo de evaluación, válido, confiable y transparente. Entonces, no podemos llegar al salón de clase y decir, bueno, hoy se me ocurrió poner un examen y voy a poner un examen y a ver cómo contestan, ¿no? O dejarlo con preguntas abiertas y decir, ok, perfecto, tiene 5 preguntas abiertas y el que me responda más o me ponga más choro mareador, pues a ese le voy a poner mejor calificación. No, de ninguna manera debe de ser así. Sino, si yo voy a poner preguntas abiertas, debo de tener criterios también para evaluar esas preguntas abiertas. Entonces, el examen no tiene por qué ser o quitarse de la mira como uno de los instrumentos para poder evaluar. De ninguna forma. Tiene que ser, obviamente, implica pues que el profesor conozca cómo se lleva a cabo este proceso, cómo se pueden diseñar esos reactivos tipo examen que me permitan realmente medir a qué profundidad está llegando el conocimiento del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, y ahora pasemos a lo que ¿por qué decimos que la evaluación en las aulas, o por qué quise yo enfocarme en la evaluación en las aulas y en las instituciones educativas? Porque definitivamente lo que sucede dentro del aula va a tener un impacto dentro de lo que sucede como institución o como ente educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que se evalúa en una institución educativa? Se evalúa el currículum y los materiales educativos, el funcionamiento, cómo opera, las políticas y los programas, ahorita vamos a ver un poco de ello, los aprendizajes y el desempeño de docentes y directivos. Todos esos aspectos se evalúan independientemente del nivel educativo del que estemos hablando. O sea, no importa si es una escuela de educación básica, no importa si es una escuela de nivel medio superior o si es de nivel superior. A final de cuentas, van ustedes a ver que no hay mucha diferencia entre lo que se evalúa en una institución de educación básica con una institución de educación superior. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que evaluar el currículum y los programas educativos? Porque a final de cuentas es importante saber y conocer cuál es el enlace entre los contenidos de un curso y el otro, cómo se están llevando a cabo, qué es lo que está sucediendo, qué grado de aprendizaje van a adquirir los estudiantes, ¿no? Y entonces, esto es importante para saber si estamos logrando el objetivo que nos hemos trazado como nivel o ciclo escolar.
¿Sí estamos? Y los materiales también, porque es importante saber con qué estamos trabajando. Estamos trabajando con un libro de texto, estamos trabajando con antologías, estamos dando información que es relevante o información que es actualizada, o estamos basándonos en información ya obsoleta. Entonces es importante que se mantenga siempre eso, ¿no? Que la información sea actualizada, que el material sea atractivo también, porque eso es una de las cuestiones. ¿Y cómo voy a hacer que los estudiantes trabajen, ¿no? O con qué tipo de materiales voy a hacer que los estudiantes trabajen. Les voy a aceptar cualquier cosa que puedan encontrar dentro de la red, voy a buscar o les voy a orientar. Ahora con los medios tecnológicos pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De dónde, cuáles son las fuentes de información o cómo voy a orientar que el estudiante consiga fuentes de información confiables. ¿Sí? Bueno, el funcionamiento. También es importante que se considere cómo funciona una institución educativa. Una institución educativa no va a funcionar igual en un área rural que en un área urbana. Ni tampoco va a funcionar igual en un área urbana donde el nivel socioeconómico es bajo, donde el nivel socioeconómico es medio, donde el nivel socioeconómico es alto. ¿Sí estamos? En ninguno de esos casos va a operar de la misma manera. Entonces, ¿por qué van a operar bajo condiciones diferentes? Pero sí es importante saber cómo se opera y qué es, cómo se logra. ¿Sí estamos? Porque a veces, aunque a pesar de las muchas deficiencias que pueda tener una institución educativa, hay chicos que tienen muy buenos resultados y eso es innegable. Entonces, hay algo ahí que se está haciendo muy bien, de tal manera que a pesar de la precariedad de las con la que cuenta la institución, se logran los fines educativos. ¿Vale? Bien. También decíamos que se tienen que evaluar las políticas y los programas educativos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se debe de cumplir con la política que yo establecí desde el principio, ¿no? Si mi política dice que yo voy a formar profesionales en el nivel superior, pues entonces ese debe ser mi objetivo y lo debo de estar cumpliendo. Y debo de egresar profesionales en educación superior que sean capaces de desempeñarse en diferentes áreas de conocimiento. Y lo mismo sucede en cualquier otro nivel educativo. Yo estoy diciendo cuáles son mis políticas y cuáles son mis programas, y esos programas deben de cumplir con ese propósito, con ese objetivo. No deben de servir para ningún otro. El aprendizaje de los estudiantes, esta es la parte que yo les comentaba, o esta es la cuestión donde les digo, tiene un impacto muy, muy importante. Tenemos que saber cuántos estudiantes estamos egresando que realmente están adquiriendo las competencias y las habilidades. Es importantísimo. Y que estas cifras sean reales y que realmente, porque al final de cuentas el estudiante tiene que, va a un nivel superior o a un grado superior cuando egresa, por ejemplo, del tercer ciclo escolar, va al cuarto grado escolar y tiene que continuar y evolucionar y mejorar. O posteriormente, cuando concluye la educación primaria, tiene que pasar al nivel secundario y tiene que ser capaz de enfrentar ese nivel educativo. Entonces, es importantísimo que estas evaluaciones o que lo que se hace dentro del salón de clase, digo, tiene muchísima influencia, ¿no? Porque al final de cuentas, repito, no nos sirve de nada decir que egresamos 500 estudiantes y al final, si estos 500 estudiantes no van a ser capaces de enfrentar el siguiente nivel o el siguiente periodo. Y también otra de las cuestiones que considero que son muy importantes es que debe de haber un engranaje o debe de haber una comunicación o debería de existir más bien un enlace estrecho entre los diferentes niveles educativos para que logremos, a final de cuentas, la intención es que ese niño que ingresó a nivel básico, que empezó su formación escolar desde los 6 años, cuando llegue a los 22, ya sea un profesional, ya se haya convertido, 22, 23 años, ya se haya convertido en un profesional. Bien, siguiente, el desempeño de docentes, directivos y de otros actores educativos. Eso también se mide o también es importante. ¿Por qué? Porque es importante que el profesor sepa que si sus prácticas docentes no están siendo las adecuadas, entonces no están rindiendo los frutos que se esperan, ¿sí? Y también, por otro lado, acá la cuestión es, bueno, no se trata de señalar, vuelvo otra vez, cuando se evalúan ese tipo de situaciones, no se trata de señalar o de poner la llaga en el dedo en la llaga o de marcar o de estereotipar a nadie, sino simple y sencillamente tengo que saber sobre qué cuestiones debo de capacitarme, sobre qué cuestiones debo actualizarme, sobre qué cuestiones debo de trabajar para poder ejercer de mejor manera la profesión que estoy haciendo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos formando personas. Y es importante también el qué hacer de los directivos, porque al final de cuentas yo les puedo decir ahora que estoy de este lado
del escritorio, ¿verdad? Como directora también estoy dando clases, pero bueno, la mayoría de mi función es como directora de una institución, pues obviamente hay que hacer mucha gestión para poder conseguir los recursos que se necesitan a fin de atender las necesidades que tiene el plantel educativo y que tienen los profesores y que tienen los estudiantes. Entonces, esa gestión es muy, muy importante que se lleve a cabo, que se realice, ¿no? Y sobre todo que fluya la información, o sea, si hay las oportunidades pueden tener los estudiantes de beca, las oportunidades que pueden tener los profesores también para mantenerse actualizados, las oportunidades que pueden haber también para conseguir recursos o financiamiento externo. O sea, todo eso es parte de la gestión que se debe de realizar. Y la verdad, tiene un impacto y una influencia muy, muy positiva cuando cuando se hacen todo ese tipo de gestiones y se ve y se refleja dentro del quehacer que hacen los estudiantes y los profesores. Bien, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación en educación básica y media superior? Bueno, esto es algo que hizo el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación Superior y hicieron en 2013, si no me equivoco, hicieron la primera aplicación, la primera evaluación en 31 entidades federativas. Oaxaca fue la única entidad federativa que no quiso participar y se hicieron a través de encuestas a los directores, a los maestros y a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, ajá, y a un padre de familia de estos mismos niveles académicos, siempre y cuando ese padre de familia cumpliera con la condición de ser parte de la Asociación de Padres de Familia o de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria en las escuelas que habían sido seleccionadas. Y estas encuestas pues se llevaron a cabo y la intención era hacer esto mismo cada 4 años. Se hizo en 2013, en 2017 y bueno, ya en este 2021 ya pues obviamente ya no existe el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación Superior y pues ahora el nuevo organismo que se llama Mejor Edu, pues es el que está trabajando todavía con cómo va a llevar a cabo este proceso de evaluación, ¿no? En ese momento, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se revisaron pues obviamente recursos y procesos. Recursos, la infraestructura, el mobiliario, el material de los apoyos didácticos, el material de apoyo educativo, el personal que elabora y dentro de los procesos, cómo se gestionaba el aprendizaje, la gestión escolar y la convivencia escolar para el desarrollo personal y social. Porque este último punto tenía un aspecto o cobró especial relevancia, porque yo creo que algunos de ustedes recordarán que en la época en la que se presentó muchísimo el bullying dentro de las instituciones educativas y que desafortunadamente tuvo finales muy trágicos, ¿no? Niños, jóvenes, inocentes que perdieron la vida por ser víctimas de bullying de un compañero. Y creo que hasta la fecha, o sea, ya ese bullying ya no, ahora hablamos de bullying cibernético o de ciberbullying, porque pues ya no se da dentro de las aulas debido a esta pandemia, al confinamiento. Sin embargo, creo que es una de las cuestiones que sí se deben de cuidar, porque en la medida en que las relaciones interpersonales sean positivas y sean sanas, tanto entre docentes como estudiantes y dentro de la misma comunidad académica, pues obviamente vamos a poder avanzar y vamos a poder seguir adelante, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sucede en el nivel superior? En el nivel superior decíamos que los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES, son los que hacen las evaluaciones y allá se lleva a cabo un proceso en el que en primera instancia se hace una solicitud formal al organismo evaluador, después se elabora una autoevaluación, que esta autoevaluación es muy, muy importante porque es lo que le permite visualizar o tener una visión a la misma institución de saber cómo estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son las evidencias que tengo de ese trabajo que estoy realizando. Y es un trabajo colegiado. Yo pues obviamente he tenido la fortuna de participar en estos procesos de evaluación o tuve la fortuna de participar en estos procesos de evaluación y ser responsable de ellos. Y la verdad pues es muy enriquecedor porque permite saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Esta autoevaluación. Después, la visita in situ. Cuando se recibe la visita de la Comisión de Pares Académicos, designada por el organismo en la sede. Y durante esta visita se realizan entrevistas a profesores, a estudiantes, a egresados, a empleadores y al personal de apoyo y al personal directivo. Entonces, es un trabajo, pues ahora sí,
completo que permite conocer exactamente cuál es la situación en la que está ese programa educativo y si ese programa educativo se hace acreedor o no a tener un nivel, un determinado nivel, ¿no? Y finalmente, después de que hacen la visita, pues se elabora un informe y ese informe se turna a un comité para que dé su dictamen. Y la entrega del informe también va acompañado siempre. Es prácticamente imposible que no haya recomendaciones para alguna institución. Siempre van a haber recomendaciones que pueden ir, pues bueno, es importante que mejoren su material bibliográfico, es importante que pues cuenten ustedes con entradas y salidas para personas con discapacidad, es importante que los profesores se mantengan actualizados, es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de recomendaciones que realmente lo que buscan es contribuir a la mejora de todo el proceso educativo, a final de cuentas de contar con mejores egresados. Repito, a final de cuentas los egresados son nuestra rendición de cuentas. ¿Vale? Y acá podemos ver los diferentes ejes y las 12 categorías que les decía. En definitiva, no hay mucha diferencia entre lo que se evalúa en una institución de educación básica a lo que se evalúa en una institución de educación superior. Acá, pues obviamente los propósitos del programa, las condiciones generales de operación, el modelo educativo del plan de estudios, que es el currículum, las actividades que se llevan a cabo para la formación integral, el proceso de ingreso, cómo se lleva a cabo, cómo se ingresa al programa, y allá estamos siendo justos, estamos manteniendo la equidad, etcétera, etcétera. El egreso, la trayectoria escolar, cómo se mueven los estudiantes a lo largo del programa educativo, cuántos egresan de aquellos que ingresan, los resultados de los estudiantes, el personal académico, la infraestructura académica, la infraestructura física y los servicios de apoyo. Todas esas cuestiones pues es prácticamente lo mismo que se evalúa en una institución de nivel básico, ¿no? A final de cuentas, repito, lo que se trata es de conocer a través de esa evaluación cómo se encuentra la institución y para ello, pues toman en conjunto todo lo que interviene dentro del proceso educativo. Una de las cuestiones que sí me gustaría señalar aquí con ustedes es qué usos deben evitarse en los resultados de la evaluación. El empleo de rankings. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo digo que una institución, pues es etiquetar, ¿no? ¿Cuál es la escuela número 1, cuál es la escuela número 50 o 150 o 200, ¿no? Lo único que hago es ponerle una etiqueta. Entonces, cuando se hace una evaluación se debe de evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ponerla bajo un ranking, no, de 10 que yo ya he evaluado, pues bueno, ya 5 sí están en el nivel 1 y 3 están en el nivel 2 y 2 en el nivel 3, ¿no? Y entonces, eso de poner rankings, pues digo, no es muy saludable porque lo único que hacemos es estereotipar, ¿no? Utilizar pruebas diagnósticas bajo la lógica de aprobación o reprobación. Por ejemplo, supongan ustedes que yo al inicio de la charla, que esa es una de las cuestiones que yo tenía por allá en mente, ponerles una evaluación para que ustedes supieran lo que era ser evaluados. ¿No? Entonces, y decirles, bueno, el que haya respondido, ponerles 50 preguntas y que van a responder en 5 minutos. Y el que haya respondido todas, tendrá derecho a la constancia. Y el que no haya respondido ninguna, pues no tendrá derecho a la constancia, ¿verdad? Eso no es, porque a final de cuentas lo único que se buscaría con una evaluación de entrada es tener un diagnóstico. Y no puedo decir que voy a otorgar o voy a dar algo si no está en mí, para empezar, ¿no? Y segundo, pues no es lo más saludable. Utilizar una prueba diagnóstica para que yo te apruebe y yo te repruebe, pues no es lo conveniente, ¿no? Omisión de la diversidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, también? La evaluación debe de ser equitativa, debe de permitir que vuelva, otra vez volvemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa evaluación que quería hacer la persona de la primera lámina que decía todos van a subir a ese árbol? Allá está omitiendo la diversidad, porque hay una diversidad de personajes o una diversidad de especies animales que no tienen las mismas capacidades ni las mismas características. Entonces, esa es una de las cuestiones que se debe de omitir. La lectura inadecuada de las medias. Las medias, por ejemplo, cuando decimos, no, pues es que mis estudiantes todos están por encima de la media. Ok, perfecto, pero a lo mejor tú tienes un grupo de 10 estudiantes donde tu promedio pues puede ser 90 y allá es excelente. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene un grupo de 50 y donde su promedio puede ser de 6.5, de 7? No significa que esté mal, simple y sencillamente también la cantidad de estudiantes que están siendo o la cantidad sobre la que se está midiendo la media, pues no es la adecuada, ¿no? Entonces, no es lo mismo, decimos, tener 10 que tener 50, ¿no? Y eso es una lectura inapropiada.
de la media. Ensayar para las pruebas. Esta es otra de las cosas que no se deben o que se deben de evitar, porque yo recuerdo que durante las pruebas enlace o muchas pruebas enlace, entonces decían los directores ponían a los profesores ay no, tienen que ensayar para la prueba enlace, y ponían hasta los niños y que vengan tantos días antes de que se acercara la prueba, tantos días a la semana tienen que venir por las tardes para ensayar para la prueba enlace. Eso es artificial, porque a final de cuentas se está enfocando más en el ensayo de las pruebas que en el proceso de aprendizaje. Lo importante debe ser el proceso de aprendizaje, debe de ser que el estudiante logre las capacidades o las competencias que tiene que desarrollar, no que simple y sencillamente apruebe una prueba, ¿no? Etiquetar con base en los resultados. Eso también es otra de las cuestiones que debemos de evitar. Decíamos, lo mismo, no puedo etiquetar y no puedo decir como sucedía. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la educación básica o la primaria, siempre había la fila de los aplicados, la fila de los flojos, la fila de los que están más o menos. O sea, eso poner etiquetas estigmatiza y genera pues psicológicamente una reacción adversa a cualquier actividad que se pretenda hacer dentro del aula, ¿no? Culpabilizar a los actores, eso tampoco, eso no es sano para la evaluación. Si voy a hacer una evaluación para que yo encuentre un culpable, no, por favor, mejor ni la hago, ¿no? Entonces, culpabilizar a quien está al frente de un grupo, de al profesor, que generalmente es el maestro que tiene la culpa, ¿verdad? O culpabilizar al que está encargado de la administración, o culpabilizar a los estudiantes, no. Responsables somos todos, ¿sale? Y culpables, pues la culpa tiene que estar dividida, ¿no? Y no podemos ser, sí, y la realidad es que no podemos estar etiquetando diciendo, no, es que es culpa de fulano, es que es culpa de sotano, de mengano, de perengano. Eso es completamente erróneo. Utilizar los resultados para, ahora sí, restringir los apoyos a las escuelas o quitar un apoyo a una escuela. Imagínense ustedes si una escuela que está trabajando en condiciones precarias, solamente porque sus resultados no son los que, pues obviamente no puede ser equiparado para los mismos resultados que va a tener con relación a una escuela que está bajo otras condiciones. Y si encima de que esa escuela no está obteniendo buenos resultados, le voy a quitar los apoyos porque no está obteniendo buenos resultados, pues va a ser mucho peor. Menos resultados va a poder lograr, porque las condiciones bajo las que está operando no son las óptimas, ¿sí? Entonces, esas son de las cuestiones que no se deberían de hacer. Divulgar públicamente los resultados que solamente sean de conocimiento de las escuelas. Esa es otra de las cosas también erróneas, ¿no? El hecho de andar diciendo, bueno, es que hay cuestiones que solamente atañen a la institución y a los que participaron dentro de ese proceso de evaluación. Eso es algo que también por protección de datos no se debe de hacer, ¿no? Divulgar o decir así abiertamente, ay, no, fulanito tuvo tantos, perenganito, sotanito, ¿no? Porque a final de cuentas, pues genera dentro del estudiante animadversión, o genera dentro de la misma institución, es que no trabajan o no hacen lo que deberían de hacer. No es cierto. Entonces, hay cuestiones que solamente le atañen a la institución y a los que intervinieron dentro de ese proceso evaluativo, ¿sale? Y lo que sucede también dentro del aula. Dentro del aula le interesa a quiénes, al profesor, a los estudiantes y a los padres de familia de ese grupo, ¿no? Entonces, esos son los que deberían de estar involucrados en ese resultado y de manera individualizada. No tiene por qué ser, yo no tengo por qué enterarme de cuánto sacó Pedrito si Pedrito no es mi hijo, vamos. Yo me tengo que enterar de lo que sacó Juanito si Juanito es mi hijo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se deben de cuidar. Y finalmente, pues bueno, estas conclusiones que yo quisiera compartir con ustedes. El trabajo y evaluación en el aula tiene impacto en la evaluación de la institución, desde luego. Lo que yo hago dentro del salón de clase va a tener un impacto al momento de que se presente la evaluación como institución. Al momento en el que se reciba una evaluación como institución, lo que yo esté haciendo va a tener un impacto en ello, ¿no? El resultado que yo esté entregando o lo que yo esté entregando, eso va a tener un impacto dentro de esa evaluación. Siempre se debe evaluar en función de los objetivos de aprendizaje. Eso es completamente innegable. Yo tengo que evaluar dependiendo de qué es lo que quiero, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar, cuál es la meta o cuál es el objetivo que me he propuesto, desde la simple meta que yo me propongo en el día a día, en cada una de mis clases, hasta la que se propone como en conjunto el ciclo escolar o el periodo escolar en el que se esté trabajando. También otra de las cuestiones que considero que son fundamentales es que tan importante es el trabajo del profesor
como el trabajo de los demás actores del proceso educativo, el trabajo que hagan los padres de familia, los estudiantes, los directores, los supervisores, el apoyo técnico, todo es fundamental. Debemos de trabajar de manera mucho más conjunta, ¿no? En el sentido de que todos estamos persiguiendo el mismo objetivo. A final de cuentas, lo que estamos haciendo es formando niños, adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes que van a ser futuros profesionales. Para mejorar el proceso de evaluación, desde mi muy particular punto de vista, se debe mantener la evaluación tanto dentro del aula como por entes externos a la institución. Esto es también muy importante porque a final de cuentas a veces no nos gusta que nos digan cuáles son nuestras áreas de oportunidad, pero sí es importante o es necesario escucharlas, porque eso es precisamente lo que nos va a ayudar a mejorar. Si yo estoy negado a que me digan qué tengo que hacer para mejorar, pues entonces desde ahí ya tengo la mitad de la batalla perdida. Lo que tengo que hacer es cambiar esa mentalidad y pensar que lo que me están diciendo es para que yo logre mejorar ese aspecto, ¿no? Los resultados de la evaluación deben de ser un insumo para los consejos técnicos, como un insumo para mejorar los indicadores, como un insumo para los consejos técnicos o para la academia. En el caso de las instituciones de educación superior, las academias son las que deben de tomar o deben de considerar esos resultados de evaluación, particularmente cuando se refiere a los aprendizajes, cuando se refiere a las trayectorias escolares, cuando se refiere a cómo se mueven los estudiantes, cómo egresan, cuántos egresan y por qué egresan de esa manera. Eso es sobre lo que debe trabajar la academia. Y el consejo técnico, los consejos técnicos que forman parte de las instituciones de educación básica, pues deben también de tomar cartas en el asunto, de tal manera que esas reuniones de consejo técnico sirvan para retroalimentar ese proceso de evaluación y, a final de cuentas, tomar estrategias y decisiones que permitan conducir hacia un mejor objetivo a la institución. Y la evaluación, una de las cuestiones también que yo considero que es sumamente importante, que de ninguna manera nunca debe ser punitiva, sino más bien debe ser un proceso de mejora. Lo dice al principio y lo reafirmo ahora al final, la evaluación tiene que ser un proceso de mejora, porque la intención de la evaluación es precisamente esa, encontrar esas áreas de oportunidad sobre las cuales tenemos que trabajar y sobre las cuales tenemos que mejorar. Bueno, por mi parte es todo. Les dejo aquí unas referencias de la presentación y pues con el gusto de responder sus preguntas. Muchísimas gracias, maestra Gina, por compartirnos este tema tan interesante y que efectivamente desde las aulas siempre impacta hacia otras evaluaciones de mayor impacto, ¿verdad? Tiene estas repercusiones, estas incidencias. Lo que hagamos en el aula tiene incidencias en toda la institución y en todos los ambientes. Pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Estamos identificando del Departamento de Formación Continua de las telesecundarias 10, 2, la zona escolar 11, y bueno, tenemos de Candelaria, de Chiquibul, de Champotón, de Emiliano Zapata, de diferentes espacios que nos están escuchando, que están compartiendo con nosotros este espacio de aprendizaje. Y bueno, tenemos aquí una pregunta. Mari Barrera pregunta, ¿con estas herramientas que proponen se puede evaluar a los maestros? No sé a qué herramienta en específico te refieras, Mari. ¿A qué herramienta te refieres para evaluar a los maestros? Porque definitivamente bueno, dependiendo de la institución, por lo menos, ¿qué es lo que sucede en las instituciones? Yo les puedo hablar de lo que sucede en las instituciones de educación superior. En el caso de las instituciones de educación superior, pues generalmente al finalizar un ciclo, un periodo escolar, los estudiantes evalúan a sus profesores. Hay una serie de indicadores que los estudiantes tienen que hacer, es el famoso SUEPE, le llaman SUEPE en la institución en la que yo colaboro. Y ese SUEPE sirve para conocer o les sirve al profesor de retroalimentación, donde el profesor puede saber exactamente cuál es la percepción que tiene el estudiante respecto a la práctica que está haciendo. Incluso, por ejemplo, yo una de las cuestiones en las que he insistido, para que pueda existir un proceso completo de evaluación, debe de haber la evaluación. Para que un profesor pueda ser evaluado objetivamente, tiene que haber la evaluación de los estudiantes, tiene que haber la evaluación
del quien está al frente de la institución, que en este caso es el director, tiene que el profesor autoevaluarse, ¿sí? También, y también lo tendrían que evaluar sus compañeros de academia o sus compañeros del grupo de docentes en el que esté inmerso el profesor. ¿Sí estamos? Entonces, considerando esos 4 parámetros, se puede tener una evaluación mucho más objetiva que le pueda dar feedback al docente y le diga, bueno, estos aspectos respecto a tu docencia, estos aspectos respecto a la gestión académica o la gestión educativa que estás realizando, estos aspectos, y entonces en su conjunto el profesor puede tomar decisiones. Ah, ok, perfecto. La parte fundamental, no hay que olvidar, siempre es la parte docente. La parte fundamental la razón de ser como profesores, pues es precisamente la docencia. Y ahí es donde se tiene que trabajar con mayor énfasis, mayor entusiasmo y mayor ahínco. Y a veces las otras pueden ser resultado a lo mejor de, no sé, una cuestión actitudinal, una cuestión de compromiso, una cuestión de, no sé, depende en medida de cuáles sean los indicadores que se están evaluando o considerando. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Yo creo que una de las, insisto, a mí me parece que para que la evaluación sea lo más objetiva, sí tienen que haber diferentes observadores de cómo está haciendo mi desempeño para que yo pueda tener una mejor retroalimentación que me permita a mí mejorar los aspectos o mis áreas de oportunidad. ¿Vale? Muchas gracias, maestra Gina. También tenemos un comentario de Daniel y Parves, que si por favor pueden compartir las diapositivas, que son material interesante para tomar como referencia. Y bueno, claro, ya la coordinación se encargará de hacer llegar las diapositivas. También tenemos de Matamoros, de Calquiní y bueno, maestros carmelitas que también se han unido a este espacio de aprendizaje, USAER 64 y 32. Y la siguiente pregunta que nos llega es, ¿qué estrategias podemos emplear para fomentar una cultura de evaluación enfocada en la mejora continua? Pues aquí yo creo que influye mucho la capacitación. Para mí yo creo que una de las mejores estrategias que podemos emplear es capacitar a todo el personal y capacitar no solamente al personal, sino también dar pláticas a los padres de familia que estén enterados de cómo se llevan a cabo esos procesos de evaluación en las instituciones y con sus hijos, porque a final de cuentas sus hijos son los seres humanos que estamos formando o con quienes estamos trabajando. Entonces, para mí, una de las mejores estrategias, bueno, también además este espacio o estos espacios que nos permiten, repito, mantener un diálogo, iniciar un diálogo, que espero que no sea la única vez que podamos compartir y trabajar de manera conjunta, pues obviamente esto también es muy enriquecedor. ¿Sí? Entonces, para mí, desde luego, creo o considero que es de vital importancia la capacitación al personal, tanto académico como directivo, como de apoyo, todo el personal, las pláticas que se tengan con los padres de familia, porque los padres de familia, pues al final de cuentas, son quienes nos piden, ¿no? Las cuentas de qué es lo que está sucediendo con sus hijos dentro de las aulas. Muchas gracias, maestra Gina. También tenemos aquí Escárcega y nos dicen, bueno, tenemos excelente ponencia, excelentes respuestas, muchas felicidades, cosas que están escribiendo en el chat. Gracias. Y tenemos también al profesor Aurielena Herrera Morales de la Escuela Secundaria Técnica número 2. Tenemos de División del Norte y también de Candelaria. La Ángel Lara se ha unido también a este espacio virtual en el que continuamos moviendo saberes. Y una preguntita más que nos están dejando también es, ¿cómo podemos hacerle para motivar a los estudiantes desde las aulas en esta situación en la que nos encontramos, en las aulas virtuales, en esta pandemia? Ok. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Esa es pregunta de otro tema que responde a la motivación, pero pues me parece que una de las cuestiones que podemos hacer es tratar de hacer las clases que tengamos con los estudiantes de manera interactiva, entusiasmarlos con proyectos. Los proyectos integradores me parece que es una de las estrategias que podemos emplear
en el que trabajemos en conjunto con otros profesores, ¿no? En la medida en que los estudiantes vean que nosotros estamos trabajando a pesar de estar distanciados de manera virtual con otros compañeros, con otros pares académicos, pues entonces ellos también se van a sentir, creo, motivados para hacer lo mismo, ¿no? Trabajar con miras a resolver una situación real del entorno o un problema que tenga esos tintes de realismo y que le permitan a él movilizar todos esos saberes y esos conocimientos en, pues, que pueda conseguir el objetivo, para conseguir con el propósito, la finalidad de conseguir un objetivo. La motivación es sumamente importante, repito, ese es otro tema sobre el que también me gusta muchísimo. Ahorita precisamente estoy dirigiendo una tesis de licenciatura que tiene que ver con motivación y pues me entusiasma lo que hicieron las chicas con las que estoy trabajando. Y la verdad que es sumamente importante, ¿no? La motivación dentro del salón de clase puede tener un efecto positivo, puede tener un efecto negativo, pero en la medida en la que nosotros tratemos de infundir ese positivismo dentro de nuestros chicos y que les demostremos que podemos trabajar a pesar de la distancia, podemos trabajar en conjunto con otros pares académicos, creo que esa sería una de las mejores estrategias en las que se van a sentir emocionados y van a decir y van a preguntar y van a estar entusiasmados de poder llevar a cabo proyectos. Muchas gracias. Lorena nos pregunta, y con esta iríamos cerrando el espacio de preguntas y respuestas. ¿Considera prudente, es Lorena Zaragoza Bolaños, considera prudente evaluar a los padres? En mi espacio de tutoría lo he realizado, menciona. ¿Evaluar en qué sentido? Ahí, por ejemplo, yo creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado en ese tipo de evaluación hacia los padres de familia. Yo sé que los padres de familia evalúan a los profesores o que ellos más o menos tienen una percepción, una perspectiva, pero evaluar o meternos a evaluar a los padres de familia, para mí yo creo que tendría un tinte mucho más pues psicológico, ¿no? Desde el punto de vista, voy a evaluar su personalidad, voy a evaluar su conducta, voy a evaluar cómo se comporta, porque eso a lo mejor está influyendo en el niño, ¿sí? Un niño que sufre de violencia intrafamiliar, o sea, es innegable que no va a poner mucha atención dentro del aula o que va a tener problemas para su desempeño. Entonces, esa es otra cuestión que a lo mejor sí sería conveniente, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere evaluar de los padres de familia? Porque los padres de familia, sí es cierto, y muchas veces los hijos también son el reflejo, ¿no? Y lo mismo, así como sucede aquel que tiene una baja autoestima porque en casa, a lo mejor en la misma casa o como parte del hermano o la hermana le hace bullying y sufre de baja autoestima, pero sí es notorio y a lo mejor allá lo que convendría sería canalizar al menor y al padre de familia hacia una instancia donde que no es a lo mejor probablemente de nuestra área de conocimiento, ¿verdad? Y que tengamos que canalizarlo hacia un área profesional para recibir la ayuda correspondiente. No tiene nada de malo en lo absoluto. Creo que una de las cuestiones que se ha estigmatizado precisamente es el área psicológica y que muchas veces se piensa, no, es que si lo mandan al psicólogo, la mandan al psicólogo, está loco, está loca. No es cierto. Todos necesitamos. Desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un dolor en la muela, vamos con el dentista, si tenemos un dolor en el brazo, vamos con el médico, si tenemos un dolor, o sea, acudimos cuando tenemos dolor, cuando sufrimos. Sin embargo, muy pocas veces nos preocupamos por la salud mental, que es tan importante, particularmente en estos tiempos en los que estamos en confinamiento. Es tan importante la salud mental como la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, todo, porque somos un todo, ¿no? Entonces, me parece que allá, pues, habría que tener cuidado en qué es lo que se está haciendo o cómo se está haciendo, cómo se está llevando a cabo, ¿no? Yo eso es lo que recomendaría. Muchísimas gracias, maestra Gina. Pues bien, cerramos la conferencia, agradecemos las preguntas, las inquietudes, las felicitaciones. Maestra, puede irla leyendo en el chat. Muchas gracias. El interés por este tema. Héctor nos dice, excelente plática de la general número 12. Y bueno, es importante, nos mencionan que se comparta el material.
Y bueno, de esta manera cerramos la conferencia y terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Le cedo el micrófono al doctor Guadalupe Kubala, coordinador estatal de evaluación. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes, días de nuevo. Agradezco a la doctora Gina su participación y doctora Gloria, gracias por moderar este trabajo. A nombre de las autoridades educativas, del doctor Ricardo Pocambranis y de nuestro gobernador Carlos Miguel Aiza González, que están preocupados y que están interesados siempre en este trabajo colegiado que se haga durante esta etapa de pandemia y como estrategia para ir acercándonos a las posibles regreso a actividades escolares, nos permitan estar llegando información respecto a estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia. Gracias a todos, los invitamos. La próxima semana tendremos a la doctora Consuelo Guadalupe Calcaño en Puerto con la conferencia de estrategia de evaluación educativa. Les esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Gracias a todos y un abrazo fraterno. Gracias. Y nos vemos con nuestras actividades. Gracias, Gina. Gracias, Gloria. Hasta luego. Estamos pendientes. Hasta luego.